Hebreos capítulo 13 y vamos a hacer la lectura desde el verso 18 hasta el verso 25. Presten atención o más bien acompáñenme en la lectura desde cada una de sus Biblias. La palabra del Señor dice: orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y aún más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego pues, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con quien, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos los que os dirigen y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Palabra de Dios. Bien, hemos llegado entonces al final de esta travesía tan hermosa y especial que hemos hecho en esta epístola. Hemos visto 13 capítulos en los cuales el Espíritu Santo, por medio de un autor que no sabemos quién fue, pero quien fue profundamente pastoral, él nos ha confrontado, nos ha exhortado, nos ha animado, nos ha elevado a las alturas más sublimes de la revelación de Cristo, de la doctrina de Cristo. Él nos ha mostrado a un Salvador que es superior a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico. Y Él nos ha presentado un sacrificio perfecto de valor eterno y único, que puso fin a todos los sacrificios antiguo testamentarios. El autor nos ha llamado a perseverar en esta fe en la superioridad de Cristo. Él nos ha llamado a correr con paciencia la carrera cristiana, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de una forma particular, en el capítulo 13, el autor ha tomado esa teología gloriosa, excelsa, sublime, y la ha bajado a la tierra, y particularmente la ha bajado a nuestros corazones. Él ha tomado esa teología profunda y la bajó al suelo de nuestra vida cotidiana. Y él nos dijo lo que una vez dijo un escritor de comienzos del siglo XX, que las teologías que no se pueden convertir en doxología, y en este caso, las teologías que no sirven para la vida cristiana práctica, tienen un problema muy serio. La verdadera doctrina debe aterrizar en nuestro corazón y conducirnos a un crecimiento práctico de nuestra vida cristiana. Así que Él nos dijo que todo eso que Él nos enseñó, desde el capítulo 1 hasta el 12, sirve para que nosotros crezcamos en el amor fraternal, en la hospitalidad, en la fidelidad en el matrimonio, en el contentamiento cristiano, en la lealtad a Cristo saliendo fuera del campamento, incluso en la obediencia y honra a los pastores. Así que luego de todo ese recorrido que ya hemos hecho, y luego de escuchar esas terribles exhortaciones que nos dio en el capítulo 2, en el 3, en el 6, en el 10. Luego de todos esos retos que nos puso
de la responsabilidad de continuar la carrera cristiana hasta el fin y terminarla bien, es posible que algunos de nosotros nos pudiésemos sentir un poco agotados, cansados, como ¡guau! La vara que nos puso el autor de lo que debemos alcanzar en nuestra vida cristiana es demasiado alta. Es imposible, no puedo alcanzarla, y entonces eso puede conducirme al desánimo, a pensar, wow, si eso es lo que es ser cristiano, entonces yo disto mucho de eso, así que, ¿quién podrá defenderme? Y entonces viene la angustia, el pánico y el desánimo. Pero es en este momento en el cual el autor, inspirado por el Espíritu Santo, no nos deja un último y pesado mandamiento. No, él concluye su carta con esa ternura pastoral que le caracterizó, tierno pero firme, ¿verdad? Con esa ternura pastoral que le caracterizó, él termina dándonos las llaves para que vivamos la vida cristiana práctica, tal como Él nos la mostró desde el capítulo 1 y especialmente en el capítulo 13. En esta doxología y salutación con la cual cierra Él, recuerdan qué significa doxología, ¿verdad? Bueno, si no, yo se los voy a recordar. Doxología viene de la palabra griega doxa y logos. Doxa significa gloria y logos, palabra o declaración. Así que una doxología es una palabra de gloria que le damos a Dios. Cantábamos recientemente un hermoso himno que es una doxología. Estábamos exaltando quién es Dios. Así que en esta doxología y salutación final, el autor nos muestra que el evangelio no es solo teológicamente o doctrinalmente verdadero, sino que él nos lleva a una práctica verdadera. Que el evangelio contiene una doctrina poderosa que nos lleva a una práctica poderosa. Así que hoy vamos a estar viendo gracia práctica, cómo vivir lo que creemos. ¿No le interesa eso? A mí sí. Gracia práctica, cómo vivir lo que creemos, es decir, no vamos a archivar toda la doctrina que hemos aprendido por allá en un rincón de nuestra mente, sino que más bien vamos a decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo se encarna toda esta doctrina preciosa que hemos visto en mi vida? ¿Cómo se vive? Así que vamos a estar viendo 5 aplicaciones cruciales que hace el autor de todo lo que nos enseñó en la carta en esta doxología y salutación final. 5 aplicaciones prácticas. Bien, así que vamos a empezar con la primera, la cual está en los versos 18 y 19. Y la primera aplicación práctica es esta: practiquen la dependencia mutua. Practiquen la dependencia mutua. Leamos una vez más, versos 18 y 19. Dice el autor: orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y aún más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Bueno, aquí hay algo profundamente conmovedor. ¿Quién es el que pide que oren por él? El autor de la carta, que ya por lo que hemos visto en el contenido, este era un gigante de la fe. No se nos dice, no conocemos quién fue el que lo escribió. Tradicionalmente se ha pensado que es el apóstol Pablo, pero realmente pues no hay una
evidencia interna contundente que nos muestre eso. Yo hay veces que pienso que sí es Pablo. O sea, y especialmente cuando leo esta última parte digo, esto lo escribió Pablo. Pero bueno, vamos a respetar un poco el consenso que hay universal, porque ya desde el siglo II un padre de la iglesia, cuando le preguntaron quién escribió, él dijo, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que el autor es un gigante espiritual. El contenido tan profundo, tan profuso, tan vasto de la doctrina, de la cristología que nos dio, deja ver que es un hombre grande en la fe y que no le tiene miedo a nada. O sea, él pastoralmente exhortó a la iglesia a la cual le escribe y les advierte del pecado de la apostasía. Bueno, este que ha estado exhortando, ahora al concluir la carta, le escribe a los hermanos y les dice, os ruego un favor especial, amados en Cristo, orad por mí. Esto es increíble, ¿verdad? Ese pastor tan grande, por decir así, se rebaja y se humilla y le pide a la congregación a la cual exhorta y le dice, por favor, yo soy un hombre tan necesitado como ustedes. Oren por mí. Yo no soy un superhombre. Yo soy un siervo que necesita desesperadamente la intercesión de la grey. Y observemos dos aspectos de esta petición que él trae. Uno, la base o el fundamento de la petición que le hace a la congregación. Él dice que es una conciencia limpia. Leamos nuevamente. Confiamos en que tenemos buena conciencia. Oren por mí, porque confío en que tengo buena conciencia, deseando conducirme bien en todo. Es decir, la petición que hace el autor no es la petición del hipócrita, no es la petición de aquel desea que oren o que pide que oren por él, mostrándose como piadoso con el fin de ocultar un pecado. No, este hombre viene a la congregación con integridad. Hay una base moral para esta intercesión. Él no pide la oración que pidió el faraón. ¿Recuerdan el sinvergüenza? Cuando Moisés va y lo confronta y al final él dice, oren por mí. Oiga, qué descaro. No creía en Dios, no quería honrarlo. Deseaba que Dios lo librara de las plagas para él continuar haciendo el mal. Bueno, el autor de la carta no hizo esa clase de petición. Él dice, hago esta petición a la congregación porque tengo buena conciencia. Y es posible que esta declaración lo que quiera decir es esto. Aunque les escribí fuertemente, aunque en ocasiones mi sermón pareció ser muy fuerte y la exhortación muy fuerte, no lo hice por rabia. No les mandé estos sermones para desear ridiculizar a nadie. No di estas exhortaciones como una forma de venganza. Bueno, un pastor se puede ver tentado a lanzar ciertas cositas, ¿verdad?, a un hermano porque se enteró de algo y entonces usa el sermón, que eso es pecaminoso, para lanzar dardos. No. Él dijo, las exhortaciones que les di proceden de una limpia conciencia. Lo hice porque soy como un padre para ustedes. Lo hice pastoralmente. Pero hay algo más que quiero que observemos en la petición y es el contenido. Y esto nos enseña un asunto importante. Él no pide riquezas. Ni siquiera pide que la salud de él sea fortalecida gigantescamente.
Él dice, para que yo sea restituido lo más pronto. Así que Él pide por restauración, pero una restauración física que le condujera a la comunión. Al parecer el escritor no sabemos cuál era la condición, pero posiblemente o estaba preso o existía un impedimento que estorbara que él estuviera con esta congregación tan amada. Así que él pide, les ruego, les suplico que intercedan por mí. Cuando él dice aún más, lo que él está diciéndoles, háganlo intensamente. Oren más frecuentemente por mí para que yo sea libre y lo que estorba para que yo no esté con ustedes se quite de tal forma que yo pueda estar con ustedes y ser edificado con ustedes. Así que esta es una petición centrada en el reino de Dios. El corazón de este hombre late por el rebaño. Y esto me hace recordar lo que Pablo dijo en Filipenses 1. Él dice, bueno, yo no sé qué es lo mejor, porque estoy en una dicotomía. Estar con el Señor, qué hermoso, ¿verdad? ¿Y quién no quiere estar con el Señor totalmente allá en los cielos? Pero él dice, pero es que me ata aquí a la tierra algo, y es el amor por ustedes. Por causa vuestra deseo quedarme. Bien, esto es gracia práctica. Para esto sirve la doctrina que Él nos dio. O sea, la gracia nos humilla para reconocer que necesitamos los unos de los otros. La gracia nos quita la máscara de la autosuficiencia. Y te quiero preguntar a ti, ¿oras específicamente por tus pastores, tus ancianos, tus diáconos? No solamente oras por los sermones que ellos van a dar, sino que también oras por su vida privada, oras por su familia, oras por sus hijos, por la conversión de sus hijos, oras por el matrimonio de tus pastores, para que sigan siendo fieles. Bueno, ellos llevan un gran peso que muchos no vemos. Pero quiero preguntarte a ti que me escuchas aquí hoy. ¿Eres lo suficientemente humilde como para pedir oración a otros hermanos? ¿O eres autosuficiente? ¿Eres de los que cuando le pregunta a un hermano en la fe con sinceridad, mi hermano, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va tu vida? ¿Eres de los que responde, de maravilla, todo está bien, en triunfo y en victoria, cuando por dentro estás desmoronándote? Es triste cuando me he enterado de matrimonios que llevan años, pero años en luchas internas terribles, en pecados terribles, y solo cuando ya están a punto de divorciarse es que vienen a los pastores, porque deseaban dar una apariencia de que todo estaba bien. Hermanos, la gracia quita esa máscara. La gracia nos lleva a desechar la autosuficiencia. La gracia nos lleva a ser humildes. Este pastor está pidiendo oración a una iglesia. No es muy común que los pastores hagan eso, porque en ocasiones deseamos mostrar que somos héroes espirituales. No es así. Eso es mentira. Nos ayudamos mutuamente, intercediendo los unos por los otros. Así que, ¿qué es la primera aplicación práctica que hace el autor? ¿Qué es lo primero que hemos aprendido? Que la gracia práctica se vive en una dependencia mutua
orando los unos por los otros. Pero hay algo más. Él nos da otra aplicación. Y es que la gracia práctica nos lleva a depender del poder divino. Y eso es clave. Ese es el eje central de la carta y de toda la Biblia. Escuchen lo que dice los versos 20 al 21. Aquí está la joya de la corona de la gracia. Aquí está este versículo que es axial, o sea, el cual sostiene el resto de todas las cosas. Acompáñeme a los versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Luego de dar esta descripción de quién es Dios, Él dice que ese Dios os haga aptos a ustedes en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y uno cuando lee un versículo así tiene que decir gloria a Dios. Este versículo, esos dos versículos son esenciales, son claves, son fundamentales para vivir la vida cristiana. Aquí está la clave. Y después de que nuestro autor nos llamó en el capítulo 13 y en el 12 a una vida santa, a salir fuera del campamento, a ofrecer sacrificio de alabanzas. Luego de esto, el autor no mira hacia nosotros, no mira hacia ti, hacia adentro de ti para decirte, por lo tanto, hermano, esfuérzate aún más. Tú puedes hacerlo, pero inténtalo con más ganas. Tú puedes hacerlo. No. Luego de todas las exhortaciones, Él nos lleva no a mirarnos hacia nosotros mismos, sino a mirar hacia arriba, hacia lo alto. Y Él hace una oración, una súplica. Y Él pide para que Dios haga en nosotros todo eso que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos mandó para que pudiéramos correr la vida cristiana hasta el fin. Así que esta es la esencia de la gracia práctica. Él no nos llama a un activismo humano, nos llama a la dependencia divina. Esa es la clave. Por lo tanto, desglosemos esta doxología que contiene el corazón de la gracia práctica en toda la Biblia. Miren cómo empieza él. Él empieza, antes de darnos la centralidad de la gracia práctica, empieza dando ciertas declaraciones de quién es el Dios de gracia que nos hace aptos para que uno cumpla con su voluntad. Lo describe como aquel Dios que actúa. O sea, no es un Dios distante. No es un Dios distante. No es ese Dios del deísta que cree que existe Dios, que creó todo, pero que luego que creó todo, Él puso a funcionar al mundo como un reloj. Y que Él dijo, bueno, ya los creé, ya los hice, ya les di reglas de la naturaleza, me aparto y defiéndanse como puedan. No. Él nos describe aquí a un Dios cercano. Es un Dios trascendente, pero es un Dios inmanente, es un Dios que está cercano. Y Él empieza describiéndolo como el Dios de paz. ¿Por qué el Dios de paz? Bueno, porque Dios es la fuente de nuestra reconciliación. Recuerden, nosotros en nuestro corazón éramos enemigos de Dios. No lo amábamos. No. Lo buscábamos cuando las cosas iban mal. Pero por lo demás no nos acordábamos de Él. El hombre, tal y como viene de su madre, viene con una rebeldía innata contra Dios. En su corazón hay una rebeldía contra Él. Es enemigo de Dios. Y lo peor no es eso. Lo peor es que Dios era enemigo nuestro.
Eso sí que es grave. Dios es enemigo del hombre que no ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Bueno, se le llama el Dios de paz porque Él fue quien inició el camino para la reconciliación. Nosotros no podíamos hacerlo, éramos incapaces. Dios empezó el camino de la reconciliación y Él envió a su Hijo Jesucristo, el Logos eterno, encarnado, para que Él muriera en la cruz y para que Él satisfaciera las demandas de la justicia del Padre y entonces por medio de su muerte en cruz reconciliarnos con Él mismo. Y por eso hoy día el resultado es que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, el Dios de paz, el Dios que hizo todo para reconciliarse con nosotros, ese Dios es el que nos va a hacer aptos para cumplir con todo lo que la epístola manda. Luego lo describe como el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Piensen en esto. Jesucristo, muerto, crucificado y sepultado en la tumba, en la cruz y en la tumba, Él tenía adversarios terribles que se oponían a su resurrección y eran el pecado, la culpa, el infierno, el diablo mismo. Eran fuerzas poderosísimas que, por decirlo así, estaban allí oprimiendo, impidiendo que se cumpliera esa obra de la redención. Pero el poder de Dios obró en Jesucristo en ese domingo maravilloso que recordamos hoy, el primer día de la semana, de tal forma que el poder de Dios destruyó a esos grandes y formidables enemigos. Destruyó el pecado, destruyó la muerte, el infierno, todo, y Cristo se levantó victorioso de la cruz. El autor dice, bueno, el mismo Dios que obró poderosamente en Jesucristo, venciendo a esa fuerza increíble de oposición como era la muerte, el pecado y el infierno, ese mismo poder te haga apto para que cumplas con todo esto que Él nos ha mandado. Y luego lo describe como el gran pastor de las ovejas. ¿Cuál es la función que hace el pastor en el campo? Bueno, él guía, protege, alimenta, cuida. Bueno, Dios se presenta como el pastor de las ovejas que está por encima de los pastores que ya nos mencionó en el versículo 7 y en el 13. Y Él nos dice que este gran pastor que nos cuida, que nos guía, que nos protege, es el que se encarga de preservarnos hasta que lleguemos victoriosamente a la carrera. Y todo esto basado en una cosa, en el pacto de gracia, en el pacto eterno. Dice, por la sangre del pacto eterno. Este es el clímax de la carta, que todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento no pudo conseguir lo que Cristo consiguió por medio de su muerte en cruz, que cuando Él derramó su sangre, por medio de esa sangre selló un pacto mejor, el nuevo pacto, que es un pacto eterno, y ese es el fundamento de toda nuestra esperanza. Así que, siendo que el Dios de paz es nuestro Dios, siendo que el poderoso Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es nuestro Dios, siendo que ese Dios es el pastor eterno de nuestras almas, siendo que Él hizo un pacto con nosotros eterno basado en la sangre de su Hijo Jesucristo, entonces el autor lleva todo eso a una oración transformadora, a una oración práctica que es el corazón del Evangelio. ¿Y cuál es la petición que hace Él? Que este Dios que les he descrito os haga aptos en toda obra buena. La palabra griega que Él usa aquí, que es katartisai, significa equipar, significa restaurar,
capacitar, poner en orden, reparar. Es decir, no somos nosotros mismos los que nos reparamos a nosotros con el fin de ser y correr la carrera cristiana bien hasta el fin. No se trata de un automejoramiento. El evangelio no es automejoramiento. El evangelio o la gracia es Dios equipándonos. Y aquí está la clave para toda la vida cristiana. Es Dios equipándonos. Y este texto es un texto paralelo a lo que dijo Pablo en Filipenses 2:13. Recuerdan allí en el 2:13, dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces el autor nos conduce a una paradoja gloriosa, la paradoja más hermosa que hay en la Biblia, la joya de la corona. Miren lo que él dice. Haciendo él, o sea Dios, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de él. Esta es la esencia del éxito de la vida cristiana. Nosotros obramos, asumimos nuestra responsabilidad, pero cuando hemos obrado, lo único que nos toca reconocer es, gracias Dios, porque fuiste tú obrando en mí. Oh, fui responsable en levantarme todos los días temprano, orar, leer las escrituras. Fui responsable en ser un esposo sacrificial que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Fui responsable en ser una esposa que se sujeta a su esposo. Bueno, cuando llegues ante la presencia de Cristo y veas todas las cosas como son, no podrás decir es que yo, nada de eso. Tendrás que decir, gracias Dios de paz. Gracias Dios que resucitaste a Cristo. Gracias Pastor eterno. Gracias Dios del pacto, porque tú hiciste eso en mí. Despertaste en mí el deseo de la responsabilidad, pero fuiste tú quien lo hiciste. Esa es la paradoja del evangelio. Tú eres responsable, sí eres responsable de creer, eres responsable de tener fe, eres responsable de andar en santidad, pero al final te vas a dar cuenta que nada de eso fue tuyo, fue solamente la obra de la gracia de Dios en ti. Y luego en Filipenses, en el capítulo 2, versos 12 y 13, es interesante ver que Pablo dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Sean responsables, dedíquense a crecer en la santificación. Pero luego él dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué? ¿Es Dios o soy yo? Es Dios conduciéndome a ser responsable. Es Dios conduciéndome a la obediencia. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya yo no vivo mi vida, yo vivo la vida de Cristo, o más bien Cristo vive su vida en mi vida, a través de mi vida. Esto es maravilloso. ¿Lo entendemos? Bueno, por si acaso no lo entendemos, voy a explicarlo usando la palabra de algunos grandes hombres en la historia de la iglesia. No sé si recuerdan, bueno, hoy en el estudio bíblico se nos mencionaba las confesiones de Agustín, un libro que les recomiendo que lo lean. Creo que se encuentra legalmente por el internet, o si no pueden comprarlo. Es un libro que no cuesta mucho. Él allí en las confesiones usó una frase que es muy popular. Él dijo,
Dios, Señor, dame la gracia de hacer lo que mandas y manda lo que quieras. Bueno, ¿qué significa esto? Esto es una aplicación práctica convertida en oración de lo que dice nuestro autor. Lo que Agustín está diciendo es: Dios, aquí estoy yo, soy tu hijo. Tú me mandas a hacer muchas cosas, pero reconozco que yo no tengo la capacidad para hacer absolutamente nada de lo que me pides. Por lo tanto, oh Dios, te ruego que obres en mí con tu poder soberano, que resucitó a Jesucristo de los muertos. Obra en mí dándome la capacidad para obedecerte. Y en consecuencia, si tú haces esto en mí, entonces puedes mandarme todo lo que quieras, porque por el poder de tu gracia, obrando en mí, podré hacerlo. Eso es de lo que trata este versículo. Y esta es la clave de la vida cristiana. No eres tú, es Dios obrando en ti. Si aún no lo entendemos bien, voy a compartirles algunas declaraciones que hicieron los reformadores y puritanos respecto a lo que enseña este versículo, y espero que esto nos lleve a profundizar aún más en su comprensión. Calvino dijo: no es suficiente que Dios nos muestre por su palabra lo que es recto. Es necesario que Él mismo nos forme, nos capacite para obedecerla. Por lo tanto, Dios no solo requiere de nosotros el deber, sino que también nos otorga el poder para hacerlo. Bendito sea nuestro Dios. Owen, ese gran puritano inglés, dijo: Dios no solo prescribe el deber, sino que también provee la gracia para cumplirlo. Él no solo manda lo que debemos hacer, sino que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la gloriosa cadena de la gracia salvadora. Él obra en nosotros y nosotros obramos para Él. Toplady, un reformado anglicano, dijo: la misma gracia que nos libra del infierno es la que nos santifica para el cielo. Esto es clave. No somos nosotros quienes acuñamos la gracia, sino que la gracia de Dios nos acuña a nosotros. Edwards, ese gran puritano norteamericano del siglo XVII, dijo: la verdadera gracia no solo habilita al hombre para hacer obras agradables a Dios, sino que lo inclina, lo enseña y lo conduce a hacerlas. Es Dios difundiendo su belleza y su agrado en el alma, para que a su vez el alma difunda esa belleza en una vida agradable a Él. Y me encanta lo que escribió Watson, otro puritano. Escuchen lo que él dijo: Dios no solo nos da la regla, sino la pluma, no solo el precepto, sino el poder. Él escribe su ley en nuestros corazones antes de que nuestras manos la pongan por obra. Él obra en nosotros para que nosotros obremos. Y Spurgeon dijo algo muy consolador basándose en este texto: ¿te sientes débil, amado en la fe? Regocíjate, porque es entonces cuando la fuerza de Dios se perfeccionará en tu debilidad. Él no te salva para que camines solo, sino para que Él mismo camine en ti y a través de ti, haciendo lo que es agradable a sus ojos. Y termino con una cita de Charnock, otro puritano. Él dijo:
Dios no se complace en nada que no sea producido por su propio espíritu. Por lo tanto, Él primero prepara el corazón y luego acepta la obra de ese corazón. Él forja el instrumento y luego recibe el servicio que emana de ese instrumento. Entonces creo que ya lo comprendimos, ¿verdad? Esta es la esencia de la vida cristiana. Dios nos pide muchas cosas, pero Él nos capacita por su Espíritu para hacer esas cosas. Y quiero preguntarte, ¿estás cansado o estás cansada de intentar agradar a Dios con tu propia fuerza y no funciona? ¿Te sientes abrumado por los mandamientos de Éxodo 20, el Sermón del Monte? Efesios 5, donde habla de la relación de esposos y esposas, y a los jóvenes. ¿Te sientes totalmente abrumado por los mandamientos que ya vimos aquí en Hebreos 13? Esta es la clave. Deja de esforzarte por Dios y comienza a depender de Dios para que Él obre a través de ti. ¿Cómo hacemos esto? Una clave, una recomendación. Convierte los mandamientos de Dios en oraciones. Explico. Dios dice, esposo, ama a tu esposa así como Cristo ama a la iglesia. ¿Es eso fácil? No, porque la regla que nos pone es Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? Convertir el mandamiento ese en oración. Oh Dios, reconozco que no he sido un buen esposo. He sido tal vez el peor esposo. No he amado a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, Padre, Dios de misericordia, que me ha reconciliado contigo en Cristo, que me has incluido en el pacto, Dios, con ese poder con el cual resucitaste a Cristo, oh Dios, yo te ruego que me concedas la gracia para poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, que el amor que estuvo en Cristo también esté en mí. Y eso lo hacemos con cada mandamiento bíblico. Si hacemos esto, habremos entendido la gracia práctica. De lo contrario, vamos a ser meros legalistas. Y el legalista es autosuficiente, se engaña a sí mismo. Descansa en el poder de Cristo. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta este instante? Bueno, hemos aprendido que la gracia práctica se vive en una dependencia mutua, orando los unos por los otros, y se vive en una dependencia del poder divino. Dios haciendo su obra en nosotros. Pero hay otra tercera aplicación que hace nuestro autor, y este es recibiendo la exhortación bíblica. Recibiendo la exhortación bíblica. Miren el verso 22. Os ruego pues, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Bueno, es una de las epístolas más largas, ¿no?, de la Sagrada Escritura, así que él dice que escribió brevemente. Pero es interesante ver que toda esta serie de colecciones de sermones, porque estos realmente son sermones, él le llama una palabra de exhortación. Y él dice que esta palabra de exhortación debe ser recibida o soportada con paciencia. O sea, la carta no es un escrito teológico profundo con el fin de ser convertido en un análisis académico, racional, intelectual. No.
él dice, lo que les escribí es una palabra de exhortación, es un mensaje urgente, es un mensaje pastoral diseñado por el Espíritu Santo para cambiar vidas, para consolar, advertir, animar. Esto es mi escrito. No fue para entretener las mentes ávidas de conocimiento intelectual, no. Esta es una palabra de exhortación, una palabra pastoral. Por lo tanto, sopórtenla. Y el autor aquí usa una palabra griega, anechomai, que creo que es importante explicar el significado. Esto de sopórtenla. No se trata de aguantar de mala gana, porque uno puede soportar aguantando de mala gana. ¿Cómo está? Aquí aguantando a mi esposa, pero no se refiere a que tiene paciencia, no es como, uy, esto es una cruz. No, la palabra que él usa es recíbanla con paciencia, recíbanla con una actitud de sumisión, que esta palabra les lleve a ser activos en vivir en una gracia activa. Y entonces creo que esto nos lleva a dos responsabilidades bajo la gracia respecto a la predicación. Una relacionada con el predicador y otra relacionada con el oyente. ¿Cuál es la responsabilidad del predicador fiel? Bueno, que sus predicaciones deben ser exhortativas. No se trata simplemente de suministrar información bíblica. No se trata de suministrar datos bíblicos, no, el predicador bíblico explica lo que la Biblia dice, cuál fue la comprensión de los lectores originales, qué quiso decir el autor, y da la información, pero luego el predicador bíblico lleva eso a la exhortación, a la confrontación, a animar, aplicando la verdad de Dios al corazón del hombre, procurando provocar fe, arrepentimiento y obediencia. Esta es la predicación bíblica, ella es exhortativa. No significa que vamos a levantarnos aquí y con una cara de bravucón vamos a decirle a la congregación partida de pecadores irresponsables que no crecéis en la gracia. No. La exhortación es una exhortación en amor. Es una exhortación llena de gracia. Porque si no hay gracia, no hay nada. Ahí es simplemente ley, conduciendo al legalismo. Bien. Pero hay una responsabilidad del que escucha. En el culto, no solo los pastores se preparan toda la semana para dar la predicación, no. Es responsabilidad de los que vienen, de los miembros, de los que vienen a adorar, prepararse durante toda la semana para recibir la palabra de exhortación. Se necesita un predicador reformado, pero se necesitan oyentes reformados. Una boca reformada, pero también oídos reformados. Venimos a escuchar el sermón, no con un juicio crítico, para ver en qué se equivocó el predicador. No somos pasivos, somos activos. Escuchamos y vamos escribiendo, ya sea gráficamente, ya sea en el corazón, para poner en práctica la exhortación que Dios nos da. No venimos aquí a calificar al predicador qué tan bueno es, qué discurso tan elocuente dio. No. Y tampoco venimos y escuchamos y decimos, uy, esta palabra me encanta, le cae bien al que tengo acá atrás. Uy, ojalá que fulanita haya estado aquí. A ella eso, pero le dieron duro. No.
somos receptores activos para nosotros, soportamos con paciencia la palabra, la recibimos, la aplicamos con humildad a nuestras vidas. Hermano, hermana, te pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando vienes a la casa de Dios? ¿Vienes con el deseo de escuchar una palabra de Dios para ti, para ser exhortado, consolado y corregido, o vienes como un espectador pasivo o crítico? ¿Recibes con humildad esas partes de la Biblia que el predicador expone, que chocan con tus costumbres, tu cultura, tus pecados más amados? Debes ser un oyente piadoso, reformado. Así que, ¿qué hemos aprendido hasta este instante? Bueno, que la gracia práctica se vive en una dependencia mutua, orando los unos por los otros, no siendo autosuficientes, dependiendo del poder de la gracia de Dios para que Dios haga en nosotros lo que Él nos pide. Y tercero, recibiendo la exhortación bíblica con paciencia. Pero hay una cuarta aplicación práctica que hace el autor en esta doxología. Y es que la gracia práctica se vive fomentando la comunión intencional. Recuerden, vivimos nuestra fe no aisladamente, no individualísticamente. Vivimos nuestra fe en una comunidad de gracia. Por lo tanto, una forma de crecer en esa gracia práctica es fomentando la comunión intencional. Miren lo que dice los versos 23 y 24. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con quien, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos los que os dirigen y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Bueno, a simple vista, esto pareciera ser los saludos convencionales, ¿no? Cuando usted escribe por chat, bueno, ya no vamos a decir cuando manda una carta, porque ya eso ya no se usa mucho, lastimosamente. Pero cuando usted manda un mensaje y le dice, me saludas por favor a tu esposa y a tus hijos, bueno, hay veces que eso es algo protocolario, ¿verdad? En este caso no, es el Espíritu Santo inspirando al autor y él nos da varias enseñanzas respecto a cómo se vive la gracia práctica, y esto implica la comunión de los santos. Y algo que quiero que observemos aquí es que el autor nos muestra que la iglesia no es una mera institución, es una familia. Es una familia. Él usa un lenguaje familiar. Cuando él se refiere a Timoteo, ¿cómo lo llama? El pastor Timoteo, el emisario apostólico Timoteo, el obispo Timoteo. ¿Cómo le llama él? El hermano Timoteo. Ese es un lenguaje familiar. Hace tiempo, mucho tiempo, cuando enseñaba para otro seminario y vine aquí a la ciudad de Medellín, les enseñaba a los pastores y les dije, ¿por qué cuando uno firma una carta, uno tiene que poner Pastor Julio Benítez? O sea, ¿eso es el pastorado es un título o es un oficio? ¿Por qué no simplemente pongo hermano Julio y abajo, si quiero, puedo poner uno de los pastores de la gracia de Dios? Bueno, hoy día es algo que estoy viendo con preocupación. Ya casi nadie quiere llamar al otro hermano. Como que suena muy antiguo, como que suena, no sé, como que son los curas que están por allá metidos en el convento. Bueno, ellos sí se deben llamar así. No, miren aquí el escritor se refiere a Timoteo como el hermano. Cuando Pedro, hablando de Pablo, de lo difíciles que son sus epístolas, bueno, en
en unas partes, él le llama el hermano Pablo. Él no dice el apóstol Pablo. Bueno, este es un lenguaje de familia, somos hermanos, somos hijos de Dios, como dice Pablo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Somos hermanos. Debemos promover intencionalmente eso en nuestras vidas. Somos miembros de la misma familia eterna e indestructible. Y algo más que nos dice él para promover esto es honrar a los líderes. Dice, saludad a todos vuestros pastores. Esto es un acto de reconocimiento, de amor y respeto, como ya lo vimos en los versos 7 y 17, es honrar a aquellos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Mira que Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versos 12 al 13, dice algo parecido. Él dice, os rogamos, hermanos, lenguaje familiar, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero no solo vamos a promover la comunión intencional en la congregación local, vamos a reconocer que nosotros somos una pequeñísima partecita de la familia universal o de lo que denominamos la Iglesia Católica. No me refiero a la Iglesia de Roma, sino a la Iglesia Universal. Dice él, los de Italia os saludan. Y cuando dice los de Italia, no se refiere a que el emperador, el César, su corte y todos los habitantes de Italia le mandaban fraternales saludos a la iglesia judeo-cristiana. No, se refiere a los hermanos de Italia. Ellos son otra iglesia local, pero forman parte de la gran familia universal. Y quiero preguntarte, ¿eres intencional en saludar a los hermanos, miembros y visitantes que nos acompañan en los cultos? ¿O solamente vienes al culto como un espectador? Y apenas que el pastor dice amén, ya usted está allá afuera y se va y no saluda a nadie. Dios quiera que no sea así. La gracia práctica implica promover esa comunión entre nosotros. No te vayas tan rápido cuando se termine el servicio. Saca tiempo, saluda especialmente a aquellos que no has saludado nunca. No te dé miedo. Mira, aquí nadie te va a responder mal. Sí, yo sé que hay personas que tal vez hoy vinieron cargados de problemas, tienen una situación o son tímidos o su personalidad es así y a lo mejor usted va y le sonríe y lo saluda, hermano, ¿cómo está? Y usted espera una sonrisa y tal vez no le dé una sonrisa tan grande, pero bueno, ¿qué daño fue ese? Usted hizo el bien. Acérquese a los hermanos. Estas pequeñas cosas como el saludo fortalecen la comunión y esto es la gracia práctica. Cuando sabes de otra congregación que está en problemas, de hermanos en la fe, tal vez lejos de aquí que están siendo perseguidos, sacas tiempo para interceder por ellos. Esto promueve la comunión internacional. Universal. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta este instante? Que la gracia práctica se vive en una dependencia mutua, orando los unos por los otros, dependiendo del poder de Dios, quien obra en nosotros lo que Él nos manda, recibiendo la exhortación bíblica y fomentando la comunión intencional. Y finalmente, el autor concluye diciéndonos, abracen la gracia. Miren cómo concluye él. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así se debieran finalizar los cultos. La gracia sea con vosotros, es decir,
La vida cristiana empieza por gracia. La vida cristiana continúa por gracia. La vida cristiana termina con esta gracia. La gracia de Dios es la que te sustenta y solo la gracia de Dios te permitirá terminar bien tu carrera. Amén. ¿Qué más puedo decir? No más. Solo algo para el incrédulo, el amigo que me escucha hoy, aquel que todavía no ha puesto su fe en Cristo. Amigo, esta gracia está disponible. Esta gracia está disponible. ¿Qué debes hacer? Oh, pastor, pero es que aquí una vez aprendí que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le atrae. Entonces, pues si el Padre no me empuja y no me lleva, yo no puedo hacer nada. Eso no es lo que dice el texto. Dios le manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Procede al arrepentimiento, pero es un don de la gracia. Sí, pero Dios te manda que te arrepientas. Ven a Cristo. Entrégale tu vida, trae tus cargas, tus penas, tus pecados, tus culpas, trae todo a Cristo y entrégaselo. Ven a sus pies y te vas a dar cuenta cómo su gracia obra en ti. Y luego cuando llegues a la presencia de nuestro Dios te vas a dar cuenta que te arrepentiste, viniste a Cristo, confesaste a Cristo y que todo eso fue el resultado del Espíritu de Dios obrando en tu vida, su gracia en ti. Oremos. Padre nuestro, una vez más gracias por las sagradas Escrituras. Y gracias por esta palabra de exhortación que también es una palabra de consolación y de gracia. Ayúdanos, oh Dios, a entender el corazón del Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz por el pecador para salvarlo por el poder de su gracia y haciendo en él lo que Dios manda para que vivan para su gloria y corran la carrera fiel hasta el final. Ayúdanos, oh Dios, a recordar esto siempre en Cristo Jesús. Amén.